Arratzaldeon, uda pasata, arratzaldeon eta ongi etorriak berriro honako urrezko zeledonak instituzioak bultzatzen duen hitzaldi ziklo honetara, 14. Ziklo honetara hain zuzen. Eta gaur lujozko ponente batekin, Joseba Beloki hain zuzen. Baina hasi baino lehen, da aurkezpena egin baino lehen, notatxo pare bat besterik ez. Os decía, amigos y amigas, que bienvenidos de nuevo después del parón estival y, como no, para Celedones de Oro, después del parón festivo de Fiestas de Vitoria. Bienvenidos a esta nueva conferencia del 14º ciclo de conferencias que impulsa la institución Celedones de Oro. Antes de comenzar con las presentaciones, con la conferencia, me vais a permitir un par de apuntes. Recordar que, de nuevo, en noviembre tendremos una nueva conferencia con Cristina Aransay, el 18 de noviembre, estudiar, conservar y divulgar la restauración del patrimonio alavés. Lo intentaré comentar al final, pero bueno, por si acaso, os lo digo ya ahora. En noviembre, la conferencia de noviembre, igualmente interesante, a cargo de Cristina Aransay. Comentaros también que el día 26 de este mes hay una visita guiada al Valle Salado, a Salinas de Añana, no solamente por la sal, sino también por otras muchas cuestiones de esa villa que fue muy significativa a lo largo de nuestra historia. El día 26 de octubre es una salida que, si alguien está interesado, si estáis aquí es porque sois de una u otra forma amigos y amigas de Celedones de Oro. Si alguien está interesado, por favor, que se ponga en contacto con la institución, con nosotros. Tenéis el blog de Celedones de Oro, tenéis personas a las que referiros y acudir, y estáis también invitados a participar en esa excursión que sin duda va a ser interesante, que va a mezclar historia, que va a mezclar restauración, que va a mezclar patrimonio y que va a mezclar también gastronomía. Por lo tanto, va a ser muy interesante. Y dicho esto, comenzamos con las presentaciones. Joseba. Joseba me resultó un ciclista, un deportista interesante por muchos motivos, pero hubo hace años, cuando yo estaba de profesor en Vitoria, en el Colegio Samaniego, en un colegio, me resultó muy motivador por una frase. Nunca fui un ciclista ganador, más bien un aguantador, pero sin duda el cariño que recibí tras mi caída de 2003 me fue mucho mayor y me convenció más que los 3 podiums en París. Esta frase me pareció que decía mucho, no del ciclista, no del campeón, sino que decía mucho de la persona. Entonces me pareció muy sugerente. Ha habido muchísimas citas que te he seguido en las que hablabas de que estamos acostumbrados a cargarnos al ganador, al triunfador. ¡Hala! Nos lo cargamos. Habrá sido por algo, habrá tomado algo, habrá hecho algo. Hay muchas citas a las que aludes a cuidar no solamente el triunfo, el llegar al podio, cuidar con los chavales que comienzan a que gestionen sus fracasos, sus frustraciones, para poder algún día conseguir ese podio. Por eso me es muy grato presentar a Joseba Beloki do Ronsoro. Aunque nacido en Lascao, por cierto, un lugar muy querido para mí, Maispide, Euskaltegia, donde aprendí euskera hace muchísimos años, aunque nacido en Lascano, es un hombre afincado en Vitoria desde pequeño. Y realmente fue en nuestra ciudad donde comenzó a practicar el ciclismo, en aquel primer club iturribero de la Icastola. Por lo tanto, es en Vitoria donde se fraguó Joseba Beloki ciclista. Su carrera, hablar de la carrera de Joseba sería extenso, pero bueno, recordaros que destacó como escalador y como contrarrelojista. Que es imposible abarcar su carrera en su totalidad, pero sí vamos a destacar que en 2002 subió al podio del Tour de Francia y subiría de nuevo en otras 2 ocasiones. También en 2002 subió al podio de la Vuelta a España, y en esa prueba además llevó el maillot de ganador durante muchísimas etapas, pruebas 1000,
en las que llevó el maillot de líder, Vuelta a Cataluña, Vuelta a Asturias, clásicas como la de Alcobendas, etcétera, etcétera, que le dieron como ganador. También ha participado en numerosas competiciones nacionales e internacionales. Se ha codeado con figuras como Indurain, como Lano, como Armstrong, etc. Muchos equipos le han visto. El Kaiku, el Café Baqué, la ONCE, ONCE Euskadi, Euskaltel, Festina, en fin, muchísimos equipos. Quizás el Euskaltel, con el Euskaltel pues hubo una vinculación especial, porque Joseba también siempre ha sido un gran embajador de Euskadi, de Euskal Herria, y ha destacado una cuestión que subraya muchas veces en los medios de comunicación, en sus intervenciones, y es que la afición de Euskadi es una afición magnífica, y es una afición por la bicicleta que no hay en otros lugares, y es una afición que tiene una virtud, según Joseba, que aplaude a todos, al ganador y al que llega el último a punto de caerse de la bicicleta, y eso no lo ve en otros lugares. Ha sido un gran embajador de Euskadi. Como os decía, cuando se retira, en 2007, si no me equivoco, comenzamos a verle y a conocerle en otra ocupación, en otra faceta. Y es que ha sido comentarista muchas veces en Radio Euskadi, en otras emisoras, para la revista Ciclismo a Fondo, para la revista, escribiendo ahora en Cycling, etc. Entonces, el título, precisamente, Entre pedales y micrófonos, dice mucho de Joseba. Yo en los estudios de Radio Vitoria me he cruzado con él en más de una ocasión. Decía Perico Delgado, al que me imagino conociste, decía que hoy estamos preparando a los deportistas solo para ganar, cuando hay que enseñarles también a perder. Estamos construyendo una sociedad de iconos victoriosos y nos olvidamos de la cantidad de trabajo y de derrotas que son necesarias para conseguir una sola victoria. Yo corrí 11 tours, dice Perico Delgado, y gané solo uno. El deportista ha de estar acostumbrado a convivir con la derrota. Ganar es el objetivo, pero eso no define al deportista. Lo que realmente lo define es ese trabajo que hace para intentar ganar. Yo creo que es algo que yo destacaría de la figura de Joseba Beloki. En este momento no ha dejado de estar conectado con el mundo del ciclismo, y en este momento además lo hace, me parece muy enternecedora la figura, a través de uno de sus hijos, Markel Beloki, al que está sin duda, esto no lo puedo certificar, pero al que está sin duda apoyando ahí como un entrenador en la sombra. Su pasión por la bicicleta la ha transmitido por donde va, incluso la ha contagiado, porque Martín Fiz, al que le he visto en bicicleta en más de una ocasión, me dice: esto es gracias a Joseba Beloki, que me metió el gusanillo de la bicicleta. En aquella caída, descendiendo La Rochette hacia Gard, junto a Armstrong, por cierto, aquella carrera que las noticias las daba una tal Leticia Ortiz como comentarista deportiva. Ha llegado alto. Ha llegado, la muchacha ha llegado alto, sí. Leticia, me estoy refiriendo a la reina Leticia. Hablabas de que se quebró algo, en aquel momento se quebró algo, pero yo creo que la voluntad de Joseba no se quebró, eso ha sido evidente, y sobre todo los ejemplos de humanidad y de deportividad, una palabra que lamentablemente se está perdiendo en determinados ámbitos, no hay más que dar un vistazo a lo que está ocurriendo en los campos de fútbol últimamente, esa palabra creo que la mantiene muy alta. Sin más, Joseba, Zurea da hitza. Eskerrik asko, nazta duten guzti-guztioi, eta netzako horea. Benetan horea da, hemen Zeledon azkenean de oro, entzuten den hori, espeziala. Hortxe egin zidatenetik, Sano Nostra, ze kontatu datenik, ez da? Enbeste jende ezagun, enbeste jente, ikustete arabarren artean eta gaztiztarren artean, miresmena, seguraski elikatu duten pertsonen artean, bertan egotea berezian. Gracias Jesús, decía que bueno, para mí es estar aquí en este foro de Celedones de Oro es algo especial, algo que bueno, puedo decir que es el primer evento no deportivo y empresarial en el que estoy aquí solo, en un escenario, por lo tanto, especial. Cogí
la invitación hace mucho tiempo con gusto, nos ha costado, Jesús, un poco, Meloqui es un poco desastre con el teléfono, pero gracias aquí a Gorka al final pues estuvimos en contacto y cerramos definitivamente el día de hoy, porque me apetecía mucho y así se lo trasladé desde el primer día, porque era, como decía, la primera vez que estoy en un escenario que no estamos hablando de formación, ni estamos hablando de empresa, ni estamos hablando de lo que es la vida, digamos, deportiva de un ciclista, como fue mi caso, reconvertido tras esa primera jubilación en la vida laboral, y que desde luego pues nos deja pues muchísimas cosas para poder hablar. Me gustaría que esto fuese un formato. Yo no he traído una ponencia, no quería traer una ponencia técnica, creo que tampoco era el foro para ello. Creo que nos vamos a ir más a un formato en el que en cualquier momento me podéis interrumpir, si hay alguna que tenga algún tipo de inquietud, levantamos la mano, preguntáis y demás, ¿vale? Yo os iré contando y al término pues también estaremos un ratillo de charleta, ¿vale? O sea que lo que quiero es tratar un poquito también con vosotros y vosotras, y desde luego que pasar un ratito bien. No voy a poner una charla técnica, además estoy mucho más joven en esa foto. La estoy mirando demasiado, que al final me gusta hasta a mí, pero... Por empezar, además, el otro día cuando tras colgar a Jesús y tomar la decisión de qué es lo que iba a contar, me gustó mucho el título cuando decía, ¿no?, los micrófonos, Joseba. Es cierto que mi vida viene pegada a muchísimos sueños, ¿no? Yo he sido un soñador toda mi vida. Mi mujer, yo discuto mucho con mi mujer porque dice que no vivo el presente, ¿no? Que siempre estoy pensando en el futuro. Es verdad, yo creo que eso es un poquito el alma del soñador, y aquel niño pues con 4 años que le tocó una bicicleta en una tómbola y quería ser ciclista del Tour de Francia, ¿no? Pero como decía, yo creo que aprovechando este foro y sobre todo en esta introducción, Jesús, cuando hablabas Lazcao, cuando hablabas de Vitoria, Álava, Guipúzcoa, a mí me han tachado de todo, ¿no? Es decir, un tío cómo puede coger premios de la prensa deportiva de Álava y de Guipúzcoa. Pues sí, no soy de Bilbao para elegir, que puedo ser de donde me dé la gana, pero sí que es verdad que hoy quizás me voy a atrever a contar la historia que nunca he contado públicamente, y es por qué Joseba Beloki está en Vitoria, ¿no? Creo que de cara sobre todo al grupo que estamos hoy aquí es importante. Es importante porque además muchos lo vais a entender y le vais a encontrar mucho sentido a cómo fueron mis inicios y sobre todo de dónde vino nuestro apoyo. Mi apoyo, nosotros es cierto, mi familia, la Aita era de Zaldivia, la Ma era de Arriarán, una localidad muy, muy pequeñita pegada a Beasain. Y es cierto que en el año 75 la Aita tiene problemas de trabajo, la empresa, la fundición en la que trabajaba trinca, y había que buscar una vía. Una de esas vías se abrió aquí en Vitoria. Se abrió aquí en Vitoria por un familiar, hermano de mi abuela, Primitivo, y su mujer Araceli, que fueron los que apoyaron a la Aita para que viniese aquí, para que encontrase trabajo. Y bueno, en un primer periodo íbamos y veníamos, hasta que definitivamente ya nos quedamos aquí cuando yo ya empecé en la Ikastola, ya pues de manera un poquito más seria. Si os digo Primi, si os digo Araceli, seguro pues que mucha gente no dirá quiénes son esos. Bueno, si os digo Primi del Bujanda y la Cheli del Bujanda, yo creo que os acordáis todos, ¿no? Bueno, esos eran mis tíos, y lógicamente esos fueron pues las personas que nos recibieron, las personas que empezaron a que la familia de Joseba, aquella familia del Goyerri, empezase a sentir un poquito más por Vitoria y empezase a sentir un poquito más por Álava. Creo que todos estos inicios son importantes porque al final se forjan, yo creo que muchísimos matices de lo que en definitiva ha sido mi carrera deportiva, ¿no? Antes comentabas, Jesús, de ser un luchador. Es cierto, yo sigo manteniendo eso. Yo era un aguantador, era un luchador. En ningún momento yo me planteaba el poder ganar una carrera con garantía. Sabía que para hacerlo tenía que luchar. Y yo creo que aquellos inicios familiares, aquel primer pozo que nos dejó aquellos movimientos de familia, que no hay mal que por bien no venga, yo me puedo agarrar a todo aquello, creo que al final dio su fruto, ¿no? Una ilusión por el ciclismo, una ilusión por correr en bicicleta y una ilusión, yo creo que desbordada, ¿no?
a gusto, bien rodeado. Ahora que veo aquí a Gorka, pues me acuerdo, ¿no?, de aquel 4 de agosto cuando Iñaki iba a recoger el puro al bar, y para nosotros era aquello, como ver a los Reyes Magos cuando venían después de la cabalgata al bar del tío, pues era maravilloso, ¿no? Todos aquellos, el patio después de la Icastola, el patio de juegos, pues era para mí el Bujanda, ¿no? Entonces, al final, todo aquello le ha dado mucho sentido a lo que ha sido, como os decía antes, la vida de Joseba en Vitoria. Y ahí empecé, efectivamente, ahí empecé en el polvorín, dando vueltas con mi bici, pensando que era Inol en aquel momento, después Lemon, después Lejarreta. El caso es jugar a ser ciclista y sobre todo pensar, ¿no? Pensar que fantasear, al final, es una cuestión de, como sigo siendo ahora, pues mirar al futuro y ver que, joder, pues que ¿por qué no lo vamos a intentar? Mi carrera fue bastante meteórica en todos los sentidos, en los primeros años, sobre todo en los primeros años en los que paso a paso tienes que pasar por las diferentes categorías que fui, pues de la mano, ¿no? Cuando estoy aquí con Iñaki la sabe, joder, cuántas historias en la Icastola, joder. La Icastola de Durán y Turribero, para nosotros sensacional. Creo que el deporte de base es tan importante, sobre todo con los educadores, con la gente que nos rodea. Tenemos que dar un premio bastante importante a la gente que ahora, sin ningún tipo de ánimo de lucro, ayuda, dejando de lado a su familia, dejando de lado la agenda. Pero sobre todo nosotros somos fruto de todo aquello, ¿no? De aquella vida de nuestros inicios, de aquella vida de eso, ¿no? De ir a la Icastola, de salir las extraescolares, los sábados, ir a Durana, a la gincana, ir pasando poquito a poquito por las diferentes etapas, porque al final cuando llegas al campo profesional, que en mi caso también fue un drama ser ciclista profesional, porque nadie me daba la oportunidad de serlo, pero es verdad que vas tirando mucho de cómo empecé, de por qué no eché, ¿no? Con 15, 16, 17 años, después yo tuve una mala época con 21, donde no conseguía resultados, pero al final te acuerdas de toda aquella gente que ha tirado de ti, toda aquella gente que poco a poco, pues al final se ha hecho parte de tu historia, gracias sobre todo al tesón y sobre todo dedicación, ¿no? Sábados, domingos, carrera, Ollón, Anúncita, cualquier sitio, ¿no? Lo importante era correr y llevar a los chavales, y no es fácil, y creo que eso, quienes estéis relacionados con el mundo del deporte, por favor, darle valor, porque es súper importante. Yo, como os decía, al final vamos pasando por etapas, vas pasando por momentos buenos, por momentos malos, y yo tuve la suerte por un movimiento político, la necesidad de la Fundación Euskadi de la implicación de Diputación Foral de Álava. Y gracias a ese capital que entró por parte de Diputación, pues tuvimos la suerte de tener 2 plazas vacantes para pasar, y tanto Aitor Quintana como yo pues conseguimos pasar al campo profesional. Yo es algo que siempre puedo decir que es quizás el primer punto de inflexión importante en mi vida, ¿no? Al final nos damos cuenta de que todas las fases están entrelazadas en muchos sentidos las unas con las otras, ¿no? Pero yo sí que, si cojo mi vida, posiblemente ese sea el punto donde al final dices, ostras, 23 para 24, ya hay una necesidad, entras en el mundo empresa, un mundo complicado, un mundo que no te abre las puertas. Sí necesitabas resultados, yo los tenía, pero no conseguía la forma de entrar, y al final, pues bueno, tuve la suerte por algo que a mí ni iba ni venía. Al final estamos hablando de una aportación económica de una diputación a una fundación, que desde luego, la pasta yo no la puse, está claro, pero es así, ¿no? Y a partir de ahí, como decía, poquito a poquito fuimos, yo creo que bastante bien, porque no me gusta hablar de palmarés, te agradezco mucho, Jesús, la intervención de la entrada, pero es verdad que quien me conoce sabe que no es una cuestión de ganar más o ganar menos, ¿no? Yo creo que puedo defender que yo en mi vida he hecho lo que me ha gustado, me he dedicado a lo que he querido, he tenido buenos resultados, por supuesto que he tenido menos buenos resultados, también es cierto, pero sobre todo yo creo que el poder descubrir en el año 2000 el Tour de Francia para mí fue maravilloso. Y ahí sí que puedo decir que fue el segundo punto de inflexión en mi vida deportiva, y sobre todo
el más importante en mi vida personal, porque ahí cambia la vida, ahí te cambia la vida y entras en un mundo que no estás preparado en absoluto, entras en un mundo deportivo, ¿cierto? Entras en un mundo empresa, entras en un mundo público, entras en un mundo de exigencia, que os voy a contar que no os haya ocurrido a vosotros en vuestra empresa, ¿no? Pero algo que tú, desde tu punto de vista como ciclista amateur, lo importante es, pues bueno, ir pasando etapas y demás y tal, y tú nunca te haces a la idea, ¿no? Yo ahora, desde luego, que discuto mucho con mi hijo, tiene 19 años recién cumplidos, y claro, el otro me decía, y tal, es que, joder, tu ciclismo y el mío no es el mismo. Digo, no, es que el de ahora es peor, porque todavía es mucho más empresa el de ahora. Y lo que es el sentimiento, pues se ha perdido un poquito, ¿no? Yo por aquel entonces lo disfruté mucho, llego al Tour de Francia, mi primer Tour de Francia, imaginaros los nervios en la primera edición. No sabía ni por dónde me iba a pegar el aire. La primera semana me dedico a echar una mano al compañero sprinter de mi equipo, a Marcel Bust, hasta que un día, pues la carrera en Otacán, donde el difunto Ochoa pues consigue la victoria, pues me pongo sexto de la clasificación general y a partir de ahí pues consigo hacer mi primer podium. Y lo quiero dejar ahí porque no me gusta hablar de palmarés, pero creo que es importante matizar que al final una gran victoria, o en ese sentido un puesto importante, que para mí fue una victoria, hacer podium en mi primer Tour de Francia, te cambia por completo la vida. Es difícil llegar, pero es mucho más difícil mantenerse. A partir de ahí, en todo, digamos, esa ecuación donde os he puesto una X, os he puesto una Y, os he puesto un montón de interrogaciones para conseguir el resultado, también entra la presión. Una presión complicada, una presión de difícil gestión, la exigencia de la prensa. Y ahí empiezo a entender lo que ocurre al otro lado, con el micro. Algo que me he dedicado y que me estoy dedicando desde que dejé de ser ciclista, ¿no? Las entrevistas, la comunicación, el tener ese contacto directo con los deportistas, el saber de alguna manera negociar, entre comillas, un buen titular. Yo creo que hay muchísimas cosas en juego que solamente cuando las soportas eres capaz de valorarlas, ¿no? Y yo puedo decir que ahí empezaron a ser años difíciles, complicados, porque personalmente tampoco estaba preparado y porque de alguna manera el ensayo-error tampoco existe, ¿no? Es decir, no podías meter la pata por todo lo que conlleva y toda, digamos, la presión que puedes te puede llegar a suponer no solamente a ti, sino también a tu equipo, que en definitiva es la pescadilla que se muerde la cola porque luego es el que te va a apretar a ti las tuercas, ¿no? Entré en un escenario que yo no me lo esperaba, entré en un escenario donde, pues bueno, seguro que cuando era niño, pues para mí el ciclismo no era eso, pero donde fui autodidacta en muchas historias. Siempre la Ita me decía, eso, si no sabes hacer algo, delega, porque al final te va a costar tiempo y dinero. Pero en aquel momento yo creo que yo soy bastante extrovertido, pero al final te vuelves un poquito interior, las cosas las guardas para ti, no es fácil llevar todo eso. Y eso que estamos hablando ya por aquel entonces de una persona de casi 27 años, ¿no? Pero al final yo creo que toda la globalización del ciclismo, que esto nos daría aquí para estar años y años hablando sobre cómo ha cambiado el mundo del ciclismo en ese sentido y sobre todo lo que es el ciclismo empresa y demás, pues al final te va atrapando, ¿no? Poco a poco. Salí a flote, es decir, que salí a flote. Dignamente, pero creo que salí a flote. Pensaba que alguno de esos titulares era de aquella época, Jesús, y me ibas a dejar mal, porque tuve alguna que otra calentada fuera de Tiesto que luego tuve que recular. Pero es verdad que había momentos en los que la cosa era complicada. Me mantuve bastante bien porque hasta el año 2002 la cosa, en esos 3 años, pues, fue estupendo, fue todo como pensaba. Me di con el señor Lance Armstrong, que no había manera de meterle mano por ningún sitio, pero todo quedó en aquello hasta que, digamos, ese tercer punto de inflexión y posiblemente el segundo punto a nivel personal más importante llega en La Rochelle, ¿no? En aquella caída del Tour en el año 2003, a escasamente 4 kilómetros de la línea de meta, donde tengo una caída, tengo un problema con el tubular de la rueda trasera, se me sale, derrapo, salgo por delante, me caigo, pues me fracturo la cadera, pelvis, me fracturo el codo. Bueno, una avería importante. Si encima ya con la cara tenía problemas, imagínate ahora
con el resto del cuerpo hecho trizas. Y ahí me cambió por completo la vida, ¿no? Yo sigo diciendo que para mí es el kilómetro cero de mi segunda vida, ¿no? Porque yo desde que estaba en el suelo sabía que ya estaba roto, sabía que aquello era grave. Me incorporaron intentando, no sé, lo que pensaban en aquel momento, ¿no? Yo sí que quería ponerme de pie pese al dolor, y cuando vi que tenía una pierna más corta que la otra dije, ¡buah! Adiós. Pero es verdad que yo me quería incorporar y que aunque no lo pedía, pero yo creo que ese afán del ciclista por intentar coger la bici lo antes posible, porque así las heridas duelen menos y demás, me di cuenta que estaba roto y que estaba roto de verdad. Incluso cuando iba en la ambulancia, el camino del hospital de Gap, ya sabía que aquello se había terminado. Y cuando hablo de terminar, hablo de mi vida deportiva de máximo nivel, ¿no? Algo que es difícil de digerir, algo que es difícil de asimilar, algo que tampoco estamos preparados. Fijaros, os hablo ya del salto al campo profesional, pues imaginaros qué me iba a decir a mí que por una caída absurda a 4 kilómetros de meta y en fila de A1, pues iba a tener una caída lo suficientemente grave como para dejar el ciclismo. Pese a lo bien que me operó el doctor Miquel Sánchez y su grupo, pese a toda la recuperación, tal, pues al final no fui el mismo. Entonces, ese kilómetro cero, esa digamos, primera jubilación, yo creo que fue dura, pero yo creo que lo llevé muy bien. Y quiero matizarlo porque posiblemente ha sido el paso y ha sido, como dicen los bercholarios, ¿no? Al final es un poco al final yo te doy el tema, te doy ¿no? O te doy incluso la melodía, pero yo creo que fue un poquito esa, ¿no? A mí me soltaron todo, ¿no? Ya me dieron de lo que tenía, que lo que podía pasar, me dieron la melodía y al final componer la pieza no fue tan difícil, ¿no? Y no sé, para mí es una de las cosas que más satisfecho estoy de mi vida privada, ¿no? Y digo de mi vida privada porque al final fue todo muy interior, fue todo en petit comité, la filtración de cualquier tipo de noticia, de cómo estaba, de valoración y demás, fue tan hermética que nadie, salvo mi entorno, sabía cómo estaba. Una exposición a nivel internacional muy grande que llevamos bastante bien, pero claro, saber que tú estás cojo, saber que no vas a recuperarte y saber que de alguna manera vas a intentar estirar el chicle lo máximo posible mientras tengas a alguien que confíe en ti, pues la verdad es que ese síndrome del impostor al que ahora tanto se hace referencia, por momentos sí que lo pensé, ¿no? A mí me vino un equipo francés y me fichó estando yo en la cafetería, en la pizzería de Paco Galdos en silla de ruedas. O sea, fijaros la confianza que tenían en mí, ¿no? Cuando yo sabía que estaba reventadísimo. Pero aquello me enseñó en lo personal. Y me enseñó en lo personal porque sobre todo a partir de ahí empezaron muchísimas otras cosas en mi vida que yo nunca hubiese pensado y que desde luego ese afán de superación, esas 8 horas de rehabilitación prácticamente todos los días, aquellos 9 meses trabajando durísimo, y todo era para ponerme bien, ya ni siquiera para ganar el Tour de Francia, porque si no lo pude ganar antes estando bien, imaginaros ahora, ¿no? Pero yo quería volver a montar en bici, quería volver a salir en bicicleta, quería volver a ponerme un dorsal. Una utopía, sí, podía ser, pero de alguna manera yo quería tener unos objetivos para luchar, ¿no? Y en ese caso volví a soñar. Y volví a soñar pues con una opción de trabajo, una opción de algo que siempre me había acompañado y soy cabezón, bueno, yo creo que por momentos en exceso y sobre todo soy un hombre de mucho planteamiento, ¿no? Es decir, un caje de bolillos para poner un objetivo porque creo que sin objetivo no tenemos lucha y si no hay lucha, lógicamente, pues no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, pues así me lo planteé y llega pues ese día en el que al final tengo que dejar de correr en bicicleta. ¿Y qué hago con mi vida? Yo estudié delineación, hoy es el día que me pongo delante de un AutoCAD y no sé ni encenderlo, pero puedo decir que algo me podía agarrar, ¿no? Pero no era lo que a mí me gustaba. Yo como afición o como, digamos que segunda ilusión de niñez, yo quería ser periodista deportivo, ¿no? Siempre me ha tirado mucho el periodismo, en mi casa la radio ha sido siempre alguien que lo hemos tenido siempre de fondo, entonces yo creo que no vamos a entrar en emisoras, tampoco es el momento.
pero es cierto que al final, como banda sonora de nuestra, digamos, de nuestra cocina en casa, tanto en casa de los Aitas como ahora también en mi casa, pues siempre está la radio puesta, ¿no? Y sobre todo los programas deportivos, donde pues, me gusta seguirlos, me gusta mucho más la radio que la televisión. Pero es cierto que mi primer trabajo lo hice escribiendo para la revista Ciclismo a Fondo, ¿no? Esto fue el gran Chico Pérez, un periodista, ya está muy mayor el hombre. Me acuerdo que al término de una de las etapas del 2002 del Tour de Francia me dijo: Joseba, ayer te escuché en una rueda de prensa y vas a trabajar con mis hijos en la revista. Él ya tenía la revista prácticamente delegada en sus hijos. Vas a trabajar con mis hijos en la revista. Bueno, pues recuerdo que lo primero que hice, nada más terminar de ser ciclista profesional y tras ese kilómetro cero, fue comenzar con aquellos artículos en la revista Ciclismo a Fondo, ¿no? Algo que me gustaba, estar actualizado, me sentía a gusto, veía que podía ser una vía, pero tampoco una vía de trabajo más allá de una colaboración. No me veía ni montando una editorial, ni me veía fijo en Radio Vitoria, ni en el Correo, ni en el diario, no me veía. Yo lo que quería es disfrutar del momento, aquellos primeros pasos de la vida civil y sobre todo tener una ocupación, porque vuelvo a lo que os he comentado al principio, ¿no? La situación laboral de mi padre en varias ocasiones, al final, joder, te lleva a que no todo es bonito, porque cuando vemos un ciclista, y seguro que a vosotros os pasará, de que veis un futbolista o veis a tal, no sé qué, joder, todo parece que es idílico, ¿no? Ha sido todo maravilloso, ha llegado ahí porque todo lo ha ido fenomenal en la vida, ¿no? La vida hay cosas que te van muy bien y hay cosas que no te van tan bien, ¿no? Pero sobre todo la vida lo que te hace es te enseña. Te enseña y el problema no es que te enseñe, el problema es cuando la vida te enseña y no coges apuntes. Y yo en mi vida siempre he sido un poquito agonías en ese sentido y he cogido muchos apuntes. Para mí dejar el ciclismo y ese salto coincidió, y esto voy más a lo personal, con la enfermedad de la ITA. Fueron 10 años de lucha contra la leucemia muy dura, complicada, en la que pues, muchos de aquellos valores que me dio el ciclismo, sobre todo el trabajo en equipo, el tener digamos, una buena ingeniería en casa, ¿no? Yo siempre pongo que el liderazgo de mi madre en ese sentido fue maravilloso. Nosotros como coequipier pues, intentábamos luchar al máximo posible, sobre todo porque el hombre sabía lo que tenía y sabía, pues, lógicamente, lo que le esperaba, ¿no? Pero sobre todo el poder luchar como si fuese una carrera, yo para mí aquellos valores me los dio el ciclismo, y me los dio la vida del ciclismo y sobre todo el saber gestionarlo, ¿no? Entonces todo aquello me puso un escenario civil, un escenario que a todo el mundo le pasan cosas y que por aquel entonces durante varios años pues yo había vivido en una nube, en la vida deportiva, en la que todo el mundo te pasa la mano por la chepa. Yo era que no me fiaba de nadie, pero te pasa la mano por la chepa, eres un tío popular, te van bien en lo que quieres, ahora preparo el tour, ahora preparo la vuelta, me va bien, no me voy a quejar. Pero cuando pisa suelo y el suelo no está firme, pantanoso, si se mueve, yo creo que tuve que tirar del espíritu de la caída. A partir de ahí, decidir qué vas a hacer, porque hay que trabajar. Yo no hice tesorería suficiente como para poder pensar en retirarme. Hoy es el día que en el ciclismo se gana mucho dinero y me alegro muchísimo, y ojalá mi hijo gane mucho dinero y me jubile pronto. Pero es cierto que por aquel entonces pues yo no tenía tesorería suficiente y tenía que trabajar. ¿Pero qué haces? Otro punto de inflexión. Es un punto difícil porque tampoco quieres coger el primer tren que pasa. Es decir, hubiese sido, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Vas a la Michelin, vas a Mercedes. A mí no me aterraba el trabajar en una factoría. A mí me aterraba los horarios. Y sé que esto quizás puede ser incluso, puede tomar alguien como un comentario clasista. Es decir, yo había trabajado siempre con total libertad. Sí, con mi disciplina y sobre todo pues con mi afán de superación y tal, pero, ostras, a 3 turnos, digo, ostras, si soy un narcoléptico, yo de noche no puedo trabajar. Dificultades que son absurdas, pero que al final dices, ostras, pues voy a tener que moverme. Entonces vi la vía de dar una vuelta de tuerca más con el tema de los medios de comunicación. Fue cuando me enrolé con Radio Vitoria y empecé a ser experto de carreras ciclistas. Digo experto de carreras ciclistas porque siempre me llaman así y me hace gracia, ¿no? Porque al final lo único que hago es opinar de lo que yo creo que sé, pero que tampoco sé a ciencia cierta si ahora sé o no sé de ciclismo. Pero sobre todo vino una parte de formación.
y una parte de formación muy activa, donde al final pues me tenía que poner al día de cómo funcionaba el sistema laboral del ciclismo, cómo funcionaba la liga del ciclismo profesional, cómo estaban los ciclistas, cómo estaban todas aquellas facetas que cuando estás al otro lado de la barrera, que es decir, que es ponerme el dorsal, me pongo el casco, las gafas y cuando piten, el que gana, gana. Ahora ya me tenía que preocupar otras cosas y me ayudó muchísimo, me ayudó mucho a esa formación. Sobre todo tuve grandes maestros en la radio, gente maravillosa, grandes comunicadores, gente que eran unos conductores brutales de programa, y sobre todo entrar en esa acción, ¿no? En la acción de pues cada tour, cada vuelta, cada clásica de Donosti, cada Ordicia que he hecho, todas aquellas carreras que de alguna manera se emitían en antena, pues estar a la altura y contar a la gente que estabais al otro lado de la radio, pues cómo era un poco la historia, ¿no? Había que estudiar, no nos quedaba otra. Es decir, yo creo que para mí la radio pues era algo, pues como os decía, ¿no? Ponías la radio, escuchabas, no tenías que escuchar lo que es la radio, cómo funciona la publicidad, cómo funcionan los cortes, todas esas cosas había que comprender, menos la técnica, que nunca tocaba una mesa por si acaso. Pero el resto he hecho prácticamente de todo. Y ese fue quizás cuando ya me vi, pues a nivel personal, pues un poquito más lleno, ¿no? Tenía horas para trabajar, viajaba bastante, y viajaba bastante porque abrí un melón, que es un melón pues que a mí me dio muchísimo, y era el mundo de los eventos, ¿no? Sobre todo eventos relacionados con el deporte, y son eventos relacionados con el ciclismo. Me reconvertí, ahora que le veo aquí a Guti, a Fernando y demás, me reconvertí a atleta, ojo, empecé a correr a pie con mi cojera, con mi poca técnica de carrera, y no sé si yo le metí al gusano a Martín, porque Martín tiene un gusano desde que nació, así está, como un gusano, pero es cierto que agarré algo que me daba momentos de liberación, porque bajé muchísimo el pistón de montar en bicicleta, pero el correr a pie me daba, aparte de un grupo nuevo de amigos, otro tipo digamos, de trato a nivel de amistades, donde no hablábamos de ciclismo, donde de alguna manera me ayudaba a desinhibirme un poco de lo que estaba preparando para la radio y sobre todo lo que me acompañaba, esa sombra que durante tanto tiempo me ha acompañado y que no era capaz, ¿no? de quitármela, que es el mundo del ciclismo profesional. Entonces pues empecé a picarme, empezaba a hacer series, hacía cosas y demás, hasta que me lesioné y lo dejé. Pero he de decir que lo disfruté muchísimo. Para mí el mundo del atletismo y sobre todo el mundo del maratón popular ha sido siempre una maravilla y bueno, yo creo que además entiendo muchísimo a la gente que de alguna manera se ha sumado a ese carro del deporte salud. Siempre hablo del deporte salud, no más allá de ya cuando te pones retos y demás pasa a ser, porque el ciclismo profesional tampoco es deporte salud, pero sobre todo necesitaba la posibilidad de desatascar, ¿no? Y soltar un poquito esa mochila. Aquello me ayudó a, como os decía, entrar en el mundo de la publi, entrar en patrocinadores, contacto con patrocinadores y demás, pero como os decía, yo soñaba con darle una vuelta, yo tenía que darle una vuelta, ¿no? Y al final el mundo de la empresa pues me tiraba hasta que, bueno, pues un día dije, pues, ¿y por qué no? Entonces monté mi propia empresa, monté una pequeña consultora en la que lo que me dedico es a dar servicio o bien a eventos deportivos, o bien a sociedades limitadas relacionadas con el deporte, y todo con el deporte. Y me gusta porque cada vez que me siento por las mañanas en una mesa y hay que hacer un esquema de posibilidades de qué es lo que vamos a hacer, no sé por qué, pero siempre tengo en mente mi carrera deportiva. Entonces yo creo que ese grado de sufrimiento al final lo plasmo o ha sido quizás una llave súper interesante a la hora de plasmarlo en cualquiera de los proyectos, y a la hora de elegir cuál va a ser la vía que vamos a llevar, siempre me pongo en la parte del otro, ¿no? Que al final es la parte del sufridor, ¿no? Del que quiere unos servicios pero que hay que saber dárselo, ¿no? Por supuesto que estoy apoyado por el mejor grupo. Yo ni he estudiado económicas, ni he estudiado derecho, pero puedo decir que tengo un maravilloso grupo a mi alrededor, que cada vez que requerimos sus servicios, pues la verdad es que sigo sabiendo delegar, pero hay una parte ciclista, ¿no? Creo que estar en una mesa de trabajo donde parte
digamos, de esos pequeños recuerdos que puedo llegar a tener. Tengo una foto de ciclismo, de unas historias, tengo unos recortes, algo que me trae. Y me trae porque creo que además lo necesito. Y lo necesito porque somos personas y vivimos de los recuerdos. Y ya sé que está mal, y si aquí hay alguien relacionado con la psicología, pues me dirá, no, vas por el camino correcto, las cosas hay que visualizarlas, hay que llevarlas así. Pero el pasado está. Y esa nostalgia, como decía el otro día, no estuve en una conferencia donde hablaban del marketing epidérmico, ¿no? El marketing epidérmico, claro, que cuando yo veo el anuncio de Turrones el almendro, pues me entra nostalgia, y cuando veo la lotería de Navidad me entra nostalgia, ¿no? Pero es verdad que cada uno tenemos lo nuestro, y sobre todo es algo que tenemos que defender, y sobre todo darle valor a lo que hemos hecho. Yo me siento un súper afortunado de lo que he hecho, me siento una persona encantadora conmigo mismo, he cumplido todos aquellos sueños de niño, desde aquella bici que me tocó con 4 años en la tómbola de Beasain, o cuando corría en la Icastola para llegar a tiempo antes de que Iñaki nos castigara por llegar tarde a... No, que no es el caso, Iñaki. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Es un poco todo lo que hay alrededor dentro de nuestra educación, que creo que tenemos que sacar, esos pequeños duendes y esas pequeñas, digamos, pinceladas que para mí ha sido súper importante, y que creo que algo que estoy convencido que vosotros también, de alguna manera, si ahora hacéis un poquito de recibir, pues estoy convencido que os viene a la cabeza muchísimas cosas, ¿no? Más allá del palmarés, a mí cuando vas a dar una conferencia a una empresa y te ponen ahí, no, pues has hecho esto. De mi época hay muchísimos ciclistas que han hecho cosas muchísimo más grandes que yo, y hay gente que no ha sido tan feliz como yo, o hay gente que no lo ha valorado tanto, o hay gente que ha hecho poco y lo ha valorado muchísimo. Yo creo que cada uno ha de ser consecuente con sus ideas, con sus principios, que yo sigo valorando de dónde vengo, sigo valorando lo que soy, y sobre todo, como os he dicho, miro mucho a lo que vamos a ser. Lo de que mi hijo me va a sacar de pobreza era broma, ¿eh? Tampoco quiero meterle presión a Markel en este caso, pero sí que me haría mucha ilusión, porque es, digamos, una nueva vía de escape, ¿no? Un nuevo proyecto que tenemos ahora, el acompañar a un hijo, la suerte de que tu hijo se dedique a lo mismo que me dediqué yo, y sobre todo a ver las carreras desde la barrera, ¿no? En este caso, la gran mayoría desde la tele, pero el poder ir a una Itzulia o poder ir a una clásica de Donosti, o carreras de cerca donde, bueno, pues tengas la ilusión, digamos, o por lo menos la satisfacción de ver a tu hijo, yo creo que es una maravilla, ¿no? Y por ahí va un poquito mi vida, mi relación, mis cosas, mi Joseba diferente, Jesús, te prometí que contaría, y que así es un poquito. ¿Alguna cuestión? Bueno, es el momento de las preguntas, como decía Joseba, por una cuestión técnica, porque la sesión, todas las conferencias de nuestros ciclos se graban, levantar la mano y pedirme el micrófono, ¿de acuerdo? Pues para que la grabación sea más eficaz. Vamos a ver, ¿alguien? Enrique. Joseba, ¿el salto profesional lo das desde Torrot? No. ¿Hay algún paso ahí intermedio, ¿no? Sí. Mira, yo con Torrot estoy con Eduardo con 15 años. Desaparece el equipo Torrot y ahí continúo juvenil y demás. Vuelvo con Eduardo Pascual. Ahí sí que quiero romper una lanza. Y cuando hablaba de educadores, yo he tenido directores y educadores, ¿vale? Por separar un poquito, digamos, lo que refiere a cada uno de ellos, ¿no? Al final el educador, que creo que es a lo que más echamos de menos ahora, es la persona, casi hasta os diría que visceral, que te trata como un hijo, que va más a cómo te portas, que va más digamos, a que tengas unos valores, posiblemente unos valores muy parecidos a él, ¿no? Que te arropa, que te acompaña, que se alegra de lo bueno, que lógicamente, pues cuando ocurre algo malo está contigo. Y luego está la gente que son técnicos, ¿no? El técnico que lo que quiere es, no, voy a poner hoy un 4-4-2, o tú vas a arrancar en este puerto y luego este que remate, y lo que vas al final es una cuenta de resultados, donde al final de año dice, no, es que yo he ganado 15 carreras. Yo cuando voy a un club
Y en cuanto en la presentación de un club de escuelas de ciclismo aparece no sé cuántas victorias, digo, ya sé cómo son los técnicos. Te das cuenta enseguida, porque nunca en unas escuelas de ciclismo se debe hablar de victorias de los niños. Entonces, Eduardo Pascual, entre otros, como Juan Carlos Sancha o como Martínez Vela, o tal, que fueron mis verdaderos educadores. Yo volví con Eduardo en mi peor año como ciclista sub-23. Un año, yo venía de una campaña muy mala en cuanto a resultados, en cuanto a... Yo tenía un crecimiento súper estancado, o sea, bueno, ahora no soy aquí Tachenko, pero es que yo era un tío de 1,50 y poco con un 43 de pie, o sea, me dormía de pie. Pero es verdad que tuve ahí unos problemillas y bueno, pues caí en manos de Eduardo, al que siempre les voy a agradecer muchísimo, muchísimo. Me ayudaron muchísimo aquel año, le di vuelta a la situación y de ahí ya estuve después en un equipo en Pamplona para dar el salto al campo profesional, sí. ¿Más preguntas, por favor? Arratsaldeon, Joseba. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos. Al hilo un poco casi ya de lo que era el arranque un poco en el campo amateur, con el Torrot, ¿no? Yo recuerdo pues una de las victorias más importantes dentro de ese campo que te catapultó al profesionalismo fue la victoria de la Vuelta Ciclista a Álava del año 1997, creo. Sí, sí. Corrías en ACR y te lo pusieron muy difícil, ¿eh? Además, un corredor, recuerdo de aquella vuelta que teníamos dos equipos que fuera, extranjeros, uno que era un equipo italiano y uno de sus protagonistas consiguió el liderato y luego fue un ciclista notable también, Basten. Sí. Y te lo puso tan difícil que lo pudiste resolver en una de tus especialidades, la subida. En la última etapa en el puerto de Herrera yo creo que jugaste las razas y eso te sirvió para dar ese salto al campo profesional con el equipo Euskaltel. Sí. Que siguiendo, bueno, matizas todas estas cosas que yo quiero que tú las cuentes, Sí. porque luego cuando pasas a profesionales, en el primer año, en el año 1998, resulta que en el Tour del Porvenir lo tienes al alcance de la mano. Y en la última etapa, pues bueno, te sucumbes un poquito y tal, y te lo quitan, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco estas historias. Mira, yo creo que sin tecnicismos y al final, mira, ambos aspectos, digamos que están marcadas por una última etapa, ¿no? No sé por qué, pero yo he sido especialista en complicarme la vida al final, ¿no? Siempre me he complicado la vida mucho al final y no sé por qué. En aquella Vuelta a Álava con final en Vitoria, la etapa con final en Vitoria, veníamos de la Bastida a Vitoria, si no recuerdo mal, y en el Alto de Herrera, tras el Alto de Herrera hay un movimiento, es verdad que Roman Bansti, después fue ciclista profesional, campeón del mundo además en ruta, se pira con un compañero suyo de equipo. Aquella Vuelta a Álava me ayudaron los amigos, gente de otros equipos que me conocían y me llevaba, y hoy es el día que me llevo estupendamente bien con él y gracias a otros 3 compañeros de otros equipos que ayudaron. Yo me quedé un poquito en cuadro en cuanto a equipo y me echaron una mano. Yo aquella Vuelta a Álava siempre la recordaré. Es cierto que fue mi gran victoria por el prestigio que tenía la Vuelta por aquel entonces, junto a la Vuelta a Navarra, Vuelta a Bidasoa y demás. Tenía, digamos, las credenciales suficientes para ganarme el salto, como decía, con palmarés suficiente, ¿no? Pero allí tiré de amistad y al final estoy súper agradecido a aquel momento, ¿no? Pero perder una Vuelta a Álava tras líder desde el primer día y que a las puertas aquí de Vitoria, ver cómo de Estíbaliz entrábamos por la zona del cementerio para terminar en la zona de calle San Antonio, si no recuerdo mal, que me estaba complicando la vida por 15 segundos, o sea, era algo que no te haces a la idea, ¿no? Cuando tú ya piensas, digo, después de Herrera he dejado esto en 8, aquí no va a pasar absolutamente nada, pues sí pasó, ¿no? Y la del Tour del Porvenir, esa es una que yo a Markel se la he contado muchas veces, porque al final, hasta que no cruzas... Mira, ayer tuvimos una reunión, el viernes tuvimos una reunión de trabajo, todo muy bien, todo maravilloso, un proyecto que ha salido estupendamente bien, y hay un pequeño pero
que yo ayer les decía, digo, hasta que no paséis la última raya no vamos a celebrar esto. Y igual siempre está, digo, no, que yo tengo experiencia en que en el Tour del Porvenir era una etapa, se subía el alto del Col de la Madeleine, se bajaba y se subía a Courchevel. 2 ciclistas en fuga, que queda en uno, y por detrás yo yendo de amarillo, pues iba tan bien que dije, yo me piro para adelante. Soberbia, no sé si chulería, no lo sé. Y me piré para adelante. Cuando ya llevaba una renta de más o menos 2 minutos con el que iba segundo en la clasificación general, Christophe Rignero, que había hecho en el mes de julio cuarto en el Tour de Francia absoluto, tras la victoria de Pantani delante de Ulrich, Bobby Julich y después Christophe Rignero, un rival duro. Ya lo tenía 2 minutos. Llegó por la emisora al equipo que arranque un compañero mío de equipo. O sea, fíjate tú, ya era la foto. O sea, ya no era ganar el Tour del Porvenir, era la foto. Bueno, arranca mi compañero y le espero. Le espero y, bueno, poco a poco, pese a esperarle, el delante iba reventado. Y a falta de 3 kilómetros para coronar, empieza a nevar. Digo, esto se ha acabado aquí. Empieza la carretera a ponerse blanca. Yo iba con mi compañero de equipo, cogemos a Christophe Montgomery. Y cuando estamos coronando, ni chubasquero, ni nada. Esto se ha terminado. Yo ya allí, pues, se ha terminado. Nos vamos a bajar porque allí dicen los franceses que para abajo. Cogí el primer maillot que pude, un maillot de estos que te dan, de líder del Tour, súper delgadito, y me tiré para abajo. No sé si eran 40 kilómetros de bajada, no sé si di bien 10. Más o menos para la mitad de la bajada me habían cogido, me habían dejado allí congelado, se me cayeron las uñas de los pies. Bueno, un desastre total. ¿Todo aquello puede ocurrir? Sí. ¿Que fue aprendizaje? También. ¿Que después me sirvió para otros momentos malos que viví, sobre todo en el Tour de Francia absoluto? También. Pero sobre todo al final yo creo que aquello fue, digamos, una experiencia de vida. Y yo siempre lo recuerdo y te digo, a nivel de laboral ahora soy de los que me viene muchas veces aquella imagen a la cabeza, ¿no? Yo ya me veía allí subiendo, digo, yo he ganado el Tour del Porvenir, soy aquí un fenómeno y encima lo he hecho eso, ¿no? Esperándole a un compañero para que él gane la etapa. Bueno, yo me había montado una película brutal, hasta que, ¿quién iba a decir que iba a nevar, ¿no? Y que aquello en el mes de septiembre se iba a colapsar y que el Tour dijo que para abajo, que aquí no terminaba hasta... Y subimos a Courchevel, hice quinto en la clasificación general. Compañero, ¿quién era? Chema de Claro, sí. Sí. Y ganó Rignero, tuve por venir, claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Don Javier. Ahora, sí. Joseba, Eso. has hablado de recortes de prensa y que cuando te pones por las mañanas a trabajar tienes unos recortes de prensa. Sí. Yo te voy a citar 3 recortes de prensa. La respuesta depende del tipo del recorte y de lo que quieras decir. Recorte número 1. La sustancia nueva se llama plasma. Recorte número 2. Exposición en Australia, creo que en Sydney, de una tal Jane Nelson, en la que aparece una escultura tuya en el suelo con un gran grito de dolor. Y el recorte número 3, que me roban la bicicleta. Salgo corriendo de Radio Euskadi. Eso es todo. La primera no sé, pero puede ser perfectamente... Yo tengo relación con el doctor Anitua y tengo mucha relación con el doctor Miquel Sánchez. A mí, de todo esto, y... A ver, siempre que la gente habla del plasma y los factores de crecimiento, me hace mucha gracia porque he de decir que a mí me fue bien. Pero cuando presentan un libro en el museo, ahí justo enfrente de Ajuria-Enea, en el Museo de Bellas Artes, ¿puede ser? Sí. Vamos allá a la presentación, entonces, bueno, pues ponen... Y cuentan cómo fue el famoso, digamos, procedimiento, ensayo, como quieras llamarle, del tema de los factores de crecimiento, ¿no? Entonces veo que empiezan con ovejas, más ovejas, hay una mujer con unas úlceras, más ovejas, hay un futbolista, Donato, del Deportivo La Coruña,
más ovejas. Entra Joseba Beloki, pero luego hay más ovejas. Entonces, claro, siempre me tomaba cachondeo aquella historia porque al final a mí... y ayer leía un artículo... Bueno, no era un artículo. Ayer me estuve a la noche riendo con un vídeo viral de estos absurdos que hace Martín Fiz en redes sociales, donde hablaba de cómo se estaba recuperando con factores y demás y tal, y no sé qué tal. Y yo creo porque a mí me ha ido bien, ¿no? Y bueno, yo creo que es uno de los adelantos, además, algo que tenemos en casa, que tenemos que valorar. Creo que todo este trabajo es patrimonio, independientemente de luego cómo la gente pueda verlo, si a nivel industrial o no industrial, o como quiera, pero yo creo que todo eso, y yo tengo, bueno, pues, dentro de lo malo, porque yo fui, gracias a aquella caída, pues fui esa cobaya, ¿no? Casi oveja, diría yo, pues que ensayaron conmigo y la verdad es que me río mucho con aquello, la verdad es que nos solemos reír mucho. Segundo recorte, aquello fue una sorpresa bastante negativa, de mal gusto. Bueno, os pongo un poquito en contexto. Yo un día abro la prensa y veo una escultura de una artista australiana donde era yo, en el suelo, tumbado, en esa posición fetal en la que me quedé tras la caída, y donde lo único que cambiaba, la tía fue lista porque lo único que cambió fue la cara. O sea, mejoraba la estatua. Entonces, bueno, yo allí primero me sentó mal porque me sentí mal, pero luego aparte dije, ostras, esto es un poco como de mal gusto. O sea, hasta el último detalle de la zapatilla, porque hoy es el día que yo tengo tanto el maillot como el culote, como los calcetines, el casco, las gafas, las zapatillas, las guardo. Aquello lo guardo, ¿no? Y ahora os voy a explicar el porqué. Entonces yo hablo con el equipo y muestro un poco mi enfado, ¿no? Digo, aquí tenemos unos derechos de imagen, aquí pone un Zeroski, pone todos los patrocinadores, aquí está ocurriendo algo, ¿no? ¿Esto cómo se puede hacer? Le mando un email a la chica y me contesta que no era yo, que me tengo que fijar en la cara, que era la imagen o sea, que era el rostro de su novio. Me da igual quién es tu novio, pero tu novio no iba vestido de ciclista y eso al final no deja de ser una alegoría un momento. Entra la empresa Burd, que era patrocinadora nuestra, por aquel entonces el señor Ramírez, hermano de Pedro J. Ramírez, el periodista, y compra la estatua y la saca de circulación. Esa estatua va a un museo en Seseña, donde había muchísimas bicicletas de la colección del equipo 11 y demás, y me piden tanto la ropa, que todo lo que tenía yo guardado, me lo piden. Entonces, durante muchísimos años, esa estatua estuvo expuesta en la empresa Burd, en la delegación que tienen en Madrid. Estuvo expuesta allí con todo el instrumental que yo llevaba y el verdadero, los dorsales, todo. Aquello se desmanteló y la estatua ha estado, no lo sé seguro, pero hasta por lo menos hace 3 años estaba en Logroño. O sea, sí, y además en visita guiada se puede ver. Porque yo intenté, por unos temas de un libro, nos pusimos en contacto con la Fundación Burd y nos dijeron allí a la empresa de Logroño y donde estaba la estatua. Pero bueno, por lo menos yo me quedé tranquilo porque, bueno, salió de circulación, que para mí era lo importante. La tercera era, perdona. Se lleva la bici. Ah, bueno, eso fue... Esa sí que nos dijeron. Venga, buen día. Nah, Mira, el tema aquel era un día soporífero de calor en Vitoria, un calor de la leche y un tostón de tapa brutal de la Vuelta a España. Pleno mes de septiembre, y yo estaba en estudios principales de Radio Vitoria, yo solo, en Radio Vitoria a la tarde, en un mes de septiembre, estás solo, el técnico, estaba Elvira entonces, y yo estaba con la silla jugando, me estaba aburriendo, me estaba entrando un sueño de miedo, y ya allí. Y yo había candado, ahora Radio Vitoria ha mejorado, se ha modernizado la calle, pero en aquel entonces se podía candar, yo tenía la bici candada en un árbol que estaba justo en el estudio principal. Entonces una de esas hago así y le veo a un tío que me estaba cortando el candado.
Y no se me ocurrió otra cosa que salir. Entonces tiré la silla, bueno, salí descalzo porque yo entraba al estudio y me descalzaba, me quitaba las chancletas. O sea, es que la estampa era buenísima. Entonces, es que luego las imágenes es de risa, ¿eh? O sea, claro, todo esto se graba. Tiro la silla, quienes habéis estado en Radio Vitoria sabéis que, bueno, pues así alrededor también hay unas cuantas sillas. Entonces tiro una de ellas también, abro la primera puerta, la puerta del estudio, y se escucha el portazo de la puerta de la calle. Y salgo corriendo detrás del tío, como pollo sin cabeza. El tío era un inútil en bici de miedo. Iba con una bici con cesta, que era la bici de mi mujer, con una cesta delante, iba el tío ahí dándolo todo, y yo me acercaba, pero claro, yo decía, este tío mide más de un 80, como se baje me infla. Y ya a la altura casi del Zeppelin, ya vio que me estaba acercando, entonces el tío se baja y me tiró la bici. Y se piró. Bueno, claro, hay que volver a estudios, entonces desde el central me dicen, Joseba, yo creo que esto hay que contarlo, porque se ha escuchado, ¿no? Pero claro, imagínate yo todavía, por no decir otra cosa, aquí, pensando que el tío me iba a inflar, digo, este encima se va a llevar la bici y me va a pegar aquí un viaje de miedo. Además allí en septiembre, allí es que no había nadie, no había todavía ni curso escolar en la uni, o sea, aquello era el oeste. Digo, es que encima no me va a ayudar nadie. Todo aquello te pasa por la cabeza, pues no, como la vida, ¿no? Dicen cuando estás jodido, pues igual. Total, que al final entramos al estudio y lo contamos. Y bueno, que fue un poco anécdota porque luego el diario de noticias me hizo un reportaje y quedó un poco aquello. El chaval de Vitoria, hijo de un empresario de Vitoria, 55 denuncias acumuladas por robos de bicis, un perla de miedo. No os digo porque luego me pasó, me ocurrió yendo un día por Salburú en bicicleta con 2 agentes de la policía municipal, le vieron y dijo, este es el que me veía. Dice, pues menos artista, o sea, todo el mundo le conoce en Vitoria, pero un satélite de miedo. Como ya al final lo de la caída es lo de menos en mi vida. Muy bien, tendríamos tiempo para otra pregunta. Sí. ¿Alguien se anima? Venga, ahí va. Estoy haciendo deporte yo también esta tarde. Bueno, Joseba, Bueno, después de toda tu trayectoria profesional y todo, estoy seguro de que muchos ciclistas, sobre todo, te admiran, pero más y todo Markel. Acaba de empezar en el campo profesional. ¿Qué consejos le darías para que pueda seguir, sobre todo, bueno, no lo que ha sido su padre, pero que pueda llegar lejos? No sé, mira, si os digo la verdad, me han llamado de un montón de sitios para comentar esto, ¿no? Y para hacer un balance en una entrevista larga de cómo veo el tema de Markel, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un sentimiento bastante contrario. O sea, al final existe un poco como esa contradicción que he tenido yo siempre de pasar por las diferentes etapas, de hacerse poco a poco persona, de hacerse poco a poco deportista y esperar al momento justo para cuando ya, digamos, eres maduro, entrar en ese mundo empresa. Todo eso lo vivía hasta el año pasado, hasta que a mí me atropelló. Y esto ya lo digo como padre, porque es la otra historia. Es decir, tú date cuenta que toda la motivación, toda la parte técnica, toda la parte de recursos que puede llegar a tener Markel dentro de un equipo World Tour como el que está ahora, me lo puedo cargar yo castigándole por tener la habitación hecha una mierda. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque al final soy padre. Entonces, claro, ¿cómo llevar todo eso? Es muy difícil. Y no os voy a decir que me está atropellando, pero no lo estoy llevando tan bien. Porque al final me siento actualizado, creo que conozco muy bien el mundo del ciclismo, creo que conozco muy bien el mundo empresarial, lo que hay alrededor del ciclismo. Creo que entiendo perfectamente cuáles son las necesidades que tiene ahora mismo el equipo con relación a Markel, ¿no? Estos próximos 3 años dentro de un proyecto de menos a más, donde el chaval se vaya formando, donde al final ha sido este año el ciclista más joven del World Tour. Entonces, todo eso dentro de la convivencia como padre no es fácil. Y ahora cuando la gente habla de los futbolistas, ¿no? Y no voy a poner el caso del padre de Yamin Jabal, porque debe ser un artista de miedo, ¿no? Por lo que he visto en la prensa. Pero al final, tú imagínate, Markel tiene 19, pero tú imagínate en el mundo del fútbol, y esto, Zulaika, que tú que conoces el tema del fútbol, un chaval de 15 años, ¿qué les dices a sus padres
con un chaval de 15 años o 16 en primera división. Es que es muy complicado. Entonces, y esto ya, mira, a nivel laboral, el otro día tuve una reunión donde he propuesto montar unos ciclos formativos para clubes, ciclismo, gimnasia rítmica, que es otro mundo también que creo que tocamos mucho la precocidad, donde toda esa parte precoz, donde a los críos y crías se les pida mucho en edades tempranas hacer un ciclo formativo de cara a los padres. Porque vuelvo a decir, si yo que estoy actualizado, si yo que creo que tengo todas o prácticamente todas las cartas de cómo funciona el negocio, si como padre me está atropellando la situación, imagínate el típico padre o la típica madre motivada que va a una carrera pensando que su hijo es Indurain, pero que no tiene ni puñetera idea de nada. Y con toda la buena voluntad del mundo puedes meter la pata. Entonces no es fácil. Es un tema complejo. Y es un tema que desde luego pienso que estamos corriendo demasiado. Y yo muchas veces pienso si podemos ser víctima de todo esto, ¿no? Pues quiero pensar que no. Pero sí que piensas, dices, ¿esto ha sido demasiado pronto o no ha sido demasiado pronto? Sí, por mérito sí, en otros países se está haciendo, ¿por qué tal? Es complicado. Es complicado. Si antes os decía de abrir un melón, creo que este tiene para un camión de melones. Y esto lo quiero extender a todo lo que es la parte, digamos, deportiva, ¿eh? Esto es como si a nivel de educación, pues tú tienes, vale, hay gente con unas capacidades especiales, o tal, o no sé qué, gente que tal, y lo pasas 5 cursos de golpe. Es que en el deporte se está dando eso. Se está dando en el fútbol de jugar en la categoría cadete juvenil a pasar. Yo siempre cuento el mismo, y si tenéis la oportunidad de leer la biografía de Ricky Rubio, el jugador de básquet, desde luego que sí que os lo recomiendo. Con 14 años pasa a ser jugador de la Peña de Badalona, del equipo de Badalona de básquet. 14 años. ¿Qué le vas a contar? Mira, yo recuerdo una vez, me puedo extender un poco, ¿no? Por supuesto. Yo recuerdo una vez una conversación con Pablo Lasso, estuvimos unos cuantos días juntos en una historia, y yo le pregunté por Doncic, ¿no? Por Luka Doncic, ¿no? Estamos hablando de un jugador, una maravilla, posiblemente va a ser un jugador que ya está haciendo historia en la NBA, pero estoy convencido que va a seguir ampliando esa leyenda. Pero con 14 años estuvo en el vestuario del Real Madrid. Y yo me acuerdo que yo a Pablo le decía, ¿no? ¿Cómo se capotea esta situación? Es que tú metes a un tío de 15 años en un vestuario con gente como Sergio Llull, con el Chapu Nocioni, con toda esta gente que es que pueden ser padres. Entonces, ¿cómo lo llevas, no? Y al final, esa mano izquierda que hay que tener en algunos momentos, ese saber soltar y demás, pues yo creo que ahí entra esa parte de educador, que os decía antes, esa parte tan necesaria, esa parte de sentido común, esa parte de ser un poquito, convertirte en padre, ¿no? Pero que no es fácil de llevar. Y yo le doy mucho mérito a la gente que ha sacado el tema de la precocidad adelante y sobre todo que ha sabido negociar la situación, sí. ¿Bai? Bueno, lagunok. Venga, azkena ya, La última. Yo simplemente añadir que el tema de los chavales, la tutoría, los padres, cuando no hay padres, me refiero a chavalitos que están hoy mismo en la cantera de aquí del Alavés y del Baskonia, que vienen de Hungría, de Senegal, de Mauritania, que no saben dónde están situados en el mapa y que no saben una palabra de castellano. O sea, ¿qué labor previa no tiene que haber ahí? Qué importantes son lo que has dicho tú, educadores, que luego jueguen de interior o de defensa o lateral o portero. Eso sería una segunda fase, porque en 2-3 años el futuro de esos chavales, ¿dónde está? Ellos quieren llegar al Real Madrid, al Barcelona. ¿Qué frustración más grande añadida pueden tener ahí? Yo creo que no me quiero ni imaginar cómo son las noches de esos chavales. Es verdad que de noche todo se magnifica, ¿no? Y os dice uno que es capaz de mandar un email a las 3 de la mañana, ¿eh? A mí me gusta mucho trabajar de noche, sobre todo me desvelo y me gusta estar liado de noche. Pero no me quiero ni imaginar, y si hablamos del club de aquí de casa, en esa ciudad, digamos, esa residencia, pese a tener a tu alrededor gente que está en la misma condición que tú, lo que tiene que ser
con 15, 16 años, yo les veo cómo pasan por la senda, cómo van al McDonald's o cómo van a tal o cómo tal. Hoy entreno, ¿y a la tarde qué hago? Y eso es lo que dices, ¿no? Para hablar castellano, justo. Para... No estoy. Y es verdad, ¿eh? que ese papel de la integración cada vez se está haciendo más, ¿no? Pero se hacen en formatos como muy genéricos, ¿no? Entonces, y a esa gente nadie les pregunta nada. Es decir, tú date cuenta que si llega una oferta, no lo sé cómo se hace ese tema en el mundo del fútbol, en el ciclismo, ¿no? Donde alguien caza talentos, bien sea una empresa de management o lo que sea y tal, llega allí y dice, este ciclista me gusta. Date cuenta que es la ilusión de la familia. Según en qué países, solo hemos vivido con Colombia en el ciclismo. Colombia era ciclista a Europa y Lucho Herrera, Fabio Parra, os hablo de los pioneros, ¿no? En aquel famoso equipo del Barta y de Café de Colombia. Aquellos solucionaron la vida de unas cuantas generaciones de su familia. En este caso ahora cuando tú vas a por chavales de 17, 18 años y demás, todo es una ilusión para una familia. Entonces no tienes a nadie que te toque y te diga, oye, igual si se queda aquí un par de años, ¿por qué es? Vete. Eso, por ejemplo, con el idioma no tienen, pero sí que tienen un problema. Eso es estadístico. En el mundo del ciclismo profesional, el tema sudamericano, tienen un problema brutal de morriña. La gente necesita periódicamente. ¿Quiénes vuelven a casa? Los que tienen tesorería y los que se pueden permitir el lujo de decir, bueno, yo voy a hacer hasta el tour y después del tour me vuelvo a mi casa y vuelvo. Pero hay gente que viene y se tira en Italia, en Andorra o tal, se tira desde noviembre hasta finales del mes de octubre. Esa gente está sola y tal vez hay gente que ya se está ganando la vida. No me quiero ni hacer a la idea lo que tiene que ser eso con 16, 17 años cuando te han prometido que puedes hacerlo bien, pero que no lo has hecho todavía. Y ya solamente eso, ¿no? He fichado un central de medio, un central, y luego resulta que 3 años después está jugando de delantero centro de 9 porque puede cambiar todo en la vida. Entonces yo siempre he pensado en las noches. No lo sé por qué, pero siempre he pensado en las noches. La soledad de esos chavales. Que tiene que ser triste. A mí la soledad me da mucho miedo. Y en esta vida, vamos, a mí que no me dejen solo. Yo a la soledad le tengo pánico. Prefiero la oscuridad que la soledad. ¿Más? Bueno, amigos y amigas, yo creo que ha llegado el momento de dar, porque esto ha sido una clase magistral. Joseba, yo creo que es el momento de darle un fuerte aplauso a Joseba. Joseba, esta noche no solamente nos ha dado una clase en todos los sentidos, sobre todo una clase de valores y de humanidad. Cuando hablabas del chaval con 14 años en La Peña, yo en San Viator tenía en clase, compañeros de clase, a Iñaki Garayalde, a Iñaki Zengotita Bengoa, a Boni Rodríguez, a Goyo Jiménez, a Bilondo y suma y sigue. Y yo, que mi récord fue en un curso meter una canasta, era torpemari. Entonces vais a decir, este le hacían bullying a este. No, jamás. Siguen siendo mis amigos, quedamos siempre para... Porque era gente que sabían, sobre todo sabían estar, y eso que antes he reivindicado, esa deportividad que tanto añoro en este momento en algunas de nuestras canchas deportivas. Bueno, pues Joseba, creo que nos has demostrado sobre todo ese lado. Pero os decía que hoy Joseba, con esta charla, ingresa también en la institución Celedones de Oro como socio. Y le va a hacer la entrega. Tienes aquí hoy a 2 celedones, Iñaki Landa, que está allí, y Gorka Ortiz de Urbina, al que le hemos pedido que sube, por favor, que va a subir aquí, y te va a hacer entrega, como no podía ser de otra forma, en esta entrada a la institución Celedones de Oro, de la figura de Celedón y del diploma acreditativo. Thank you.